Hola, soy Tom Weller, periodista especializado en asuntos de la realeza británica, y hoy tengo una noticia impactante para vosotros. Última hora. El plan constitucional de William para borrar a los hijos de Harry de la línea de sucesión. El futuro rey de Inglaterra se enfrenta en los dorados pasillos del poder británico a una decisión capaz de destruir a su familia para salvar a la monarquía. Las sospechas sobre la legitimidad de los hijos de su hermano no son ya susurros, sino un plan de batalla constitucional. Ya no es una cuestión de si actuará, sino de cómo, y de qué quedará de la Casa de Windsor cuando el hacha caiga por fin. Por los pasillos dorados del Palacio de Kensington, por los vastos jardines de Windsor, flota, pesada en el aire, una pregunta sin precedentes. Una pregunta que golpea los cimientos de 1000 años de monarquía hereditaria. ¿Son los hijos del duque y la duquesa de Sussex los verdaderos herederos de la corona británica? Durante mucho tiempo, este asunto ha sido tema de foros en Internet y de blogueros escépticos, tachado por el establishment de vil conspiración. Pero ahora los informes que llegan revelan que las mismas preguntas, dudas y sospechas que se han difundido entre el público han arraigado en la mente del único cuya opinión realmente importa: el príncipe de Gales. El hombre que había de ser el rey don Guillermo V. Desde que se concibieron, los nacimientos de Archie y Lilibet Mountbatten Windsor estuvieron rodeados de un nivel de secretismo y contradicción que no se parecen en nada a las costumbres de la familia real. La centenaria tradición de anunciar públicamente el trabajo de parto de la madre, de presentar al recién nacido en las escaleras del hospital y de expedir inmediatamente el certificado de nacimiento fue sustituida por un enfoque mediático fuertemente controlado al estilo californiano. Esta ruptura con la tradición, sumada a las contradictorias narrativas de Meghan Markle, generó un vacío informativo que los rumores llenaron rápidamente. Para los seguidores acostumbrados a las transparentes llegadas del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, los nacimientos de sus primos resultaron sorprendentemente opacos, casi ofensivamente secretos. Los que están al tanto de la situación aseguran que el príncipe William ya no piensa que esto sea solo un error de relaciones públicas por parte de su alejado hermano. Se dice que lo contempla a través del frío y duro cristal de la obligación constitucional. The crown is not personal property. It is a sacred trust, and the certainty of its bloodline is its foremost currency. Para William, que ha vivido toda su vida preparándose para el trono, la posibilidad de una crisis de legitimidad no es un problema teórico, sino una amenaza existencial. No puede un monarca reinar bajo el signo de la sospecha. En la forma más simple de decirlo, el plan de sucesión tiene que ser incuestionable. La pregunta imposible de ignorar. Los historiadores reales son rápidos para señalar que toda la historia de la monarquía británica atestigua los efectos desastrosos de una sucesión disputada. Las rivales reclamaciones de las casas de Lancaster y de York fueron la chispa que encendió las guerras de las Rosas, un sangriento conflicto de 30 años que desgarró a Inglaterra en el siglo XV. Las dudas sobre la validez del hijo de Jacobo II, el bebé del calentador, que muchos creían que era un sustituto traído para asegurar un heredero católico, fueron un factor que contribuyó a la Revolución Gloriosa de 1688, siglos más tarde. Vistas a través de los ojos de un estudiante de historia como William, estas no son historias polvorientas, son terribles advertencias, son los espectros que acechan en cada retrato real. Un recordatorio constante de que la legitimidad es el único pilar que sostiene el edificio y evita que se derrumbe. La monarquía no es una democracia. El poder no le viene del consentimiento de los gobernados, sino de la sangre de los gobernantes. Contaminar esa sangre, o tan siquiera permitir que se cuestione, es abrir las puertas al caos. La tensión psicológica que esto impone al príncipe de Gales es inmensa, según todos los informes. No es un asunto de estado abstracto. Es una decisión que atañe a su propio hermano, al hombre que estuvo a su lado en el funeral de su madre, unidos en un dolor que el mundo entero presenció. Solo el hecho de pensar en la posibilidad de impugnar formalmente la identidad de sus sobrinos es un acto de traición personal de proporciones monumentales. Pero quienes están cerca del príncipe aseguran que ya llegó a la tenebrosa conclusión de que tiene que cumplir con su deber. Ya no obra como un hermano, sino como un futuro soberano. Lo primero es la institución, siempre.
Se dice que esta lucha interna entre el hermano amoroso y el rey obediente no solo le ha causado un gran dolor emocional, sino que también ha forjado en el heredero al trono una nueva y férrea determinación. Se dice que está dispuesto a ser muscular, de un modo en el que su padre, el rey Carlos, más conciliador, no lo ha sido. Comprenda que la emoción es un lujo que la monarquía, ya en su estado actual de fragilidad, no puede permitirse. El Guillermo que el mundo ve. El dedicado padre de familia, el estoico servidor público, es la fachada que encubre al estratega de sangre fría que ha llegado a la conclusión de que la supervivencia a largo plazo de la corona requiere una amputación quirúrgica. Los Sussex, según él, no suponen una mera amenaza de relaciones públicas, sino que son un cáncer que, a no ser que se extraje, acabará metastatizando y devorará la institución. Los relatos victimistas, Los alegatos de racismo y la permanente erosión de la familia real desde su plataforma en California son, para William, actos de guerra. Y en la guerra hay que tomar decisiones difíciles. Por lo tanto, la decisión de cuestionar la línea de sucesión no es un acto de malicia, sino una jugada defensiva calculada, la última jugada en un juego de ajedrez de alto riesgo por el alma misma de la monarquía. La sombra de un antecedente severo. El público se imagina un juicio dramático por una muestra de ADN, pero los estrategas del palacio y los expertos constitucionales saben que la verdad es mucho más simple y mucho más cruel. Como rey, el príncipe William no tendría que forzar una prueba de ADN. La corona, gracias a sus amplios y con frecuencia misteriosos poderes, ya dispone de medios para contrarrestar la amenaza de Sussex. No necesita demostrar que no pertenece a la realeza, solo tiene que hacer su declaración. Las fuentes cercanas a las ideas del príncipe aseguran que ha revisado con detenimiento los precedentes históricos que muestran la gran autoridad del monarca en la línea de sucesión y los títulos reales. Algunos críticos solo mencionan casos menores, pero los ejemplos más poderosos se encuentran en las grandes crisis reales del siglo XX. El poder alcanzó su punto máximo cuando Eduardo VIII abdicó del trono en 1936. Con el impulso de la voluntad gubernamental y el asentimiento del nuevo monarca, Jorge VI, una ley del Parlamento destronó a un rey y redefinió radicalmente la línea de sucesión. Cuando Eduardo se convirtió en el duque de Windsor, a su esposa, Wallis Simpson, se le negó específicamente el título de Su Alteza Real. No era esta una omisión casual, era una proclamación real, deliberada, cortante, que demostraba la autoridad final del soberano sobre el estatus y el título. Era una forma inequívoca de decir que la corona, y solo la corona, decide quién está dentro y quién está fuera. Este poder se materializa mediante instrumentos como las cartas patentes, decretos reales emanados del monarca. Estos decretos pueden crear títulos nobiliarios, otorgar honores y, lo que es más importante, definir la posición de los miembros de la familia real. En 1917, el rey Jorge V, a través de cartas patentes, estableció que únicamente los hijos del soberano y los nietos por línea masculina ostentarían la denominación de príncipe y el tratamiento de Alteza Real. El hecho de que la reina Isabel II emitió nuevas cartas patentes antes del nacimiento del príncipe George para asegurar que todos los hijos de William tuvieran derecho al título es prueba de que estas reglas pueden ser alteradas a discreción del soberano. No se trataba de una simple formalidad, sino de la reafirmación del poder inherente del monarca de moldear la estructura de la familia real a las necesidades del momento. A la luz de esto, el camino constitucional que podría tomar un futuro rey Guillermo V es inequívoco. No haría falta un debate público y reñido sobre la paternidad. De un plumazo, firmaría nuevas cartas patentes y sacaría de la línea de sucesión a Archie y Lilibet. Podía despojarlos a ellos y a sus padres de todos los demás títulos y tratamientos. Sería un acto limpio, rápido e irrevocable del Estado. La justificación no tendría por qué ser un resultado de ADN, sino que podría presentarse como una medida necesaria para adelgazar la monarquía, eliminando a quienes han optado por vivir al margen de sus deberes y obligaciones. Una obra maestra de política palaciega. Una solución brutal vestida con el lenguaje de la reforma modernizadora. Abogados con relaciones con la Casa Real consideran que sería políticamente defendible.
El público británico, que ya tiene una profunda desconfianza hacia los Sussex, probablemente brindaría un apoyo abrumador. El gobierno de turno, preocupado por evitar una crisis constitucional, casi con toda seguridad daría su aprobación. Lo describe un informante que conoce la situación como la opción monárquica. Un golpe maestro que reafirma el poder del soberano y cauteriza una herida que lleva demasiado tiempo supurando. Se piensa que William entiende esto perfectamente. Se dice que está 150% listo para castigar a su hermano, viendo a los timadores, como algunos en su círculo los llaman, como una amenaza directa y continua para la institución que ha jurado proteger. No es una perspectiva que le agrade, pero es un deber que se dice dispuesto a realizar. Los fantasmas del Club de los Supervivientes de Sussex. No es solo la crisis de legitimidad el asunto pendiente que atormenta al palacio. En lo más profundo de una bóveda real, ya sea metafórica o literalmente, se encuentra un documento que podría perjudicar aún más a la marca Sussex. Se trata del informe oficial que investiga las denuncias sobre el presunto acoso de Meghan Markle a los sirvientes de palacio. Su eliminación continua es una fuente de inmensa frustración para aquellos que creen que el público tiene derecho a conocer la historia completa del tumultuoso tiempo que los Sussex pasaron como miembros activos de la realeza. Eso que ha podido ver el público no es más que la punta del iceberg. En los días que precedieron a la explosiva entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey, ocurrió una historia que modificó la historia. Fue una filtración premeditada y estratégica, y las fuentes confirman que fue orquestada por varias figuras reales de alto rango, incluido el propio príncipe William, su entonces secretario privado Simon Case, ahora secretario del Gabinete del Reino Unido, y el ex jefe de comunicaciones de la pareja, Jason Knauf. Se dice que conspiraron, pero no en un sentido malintencionado, sino en un acto de autopreservación institucional. Con el conocimiento de que la entrevista con Oprah sería un tejido de mentiras, decidieron lanzar un ataque preventivo y dar a conocer la existencia de la queja formal de hostigamiento presentada por Knauf. Las acusaciones eran de una gravedad pasmosa. Se dice que miembros del personal, muchos de ellos mujeres jóvenes, fueron llevados a las lágrimas. 2 asistentes personales habrían sido echados de casa por acoso y la confianza de un tercero habría quedado hecha pedazos. Se describió que el ambiente era tóxico y que el personal sufría de estrés y ansiedad. A este grupo se le acabó conociendo como el Club de los Supervivientes de Sussex. En un paso inusual y significativo, el palacio anunció que costearía una investigación independiente que sería realizada por un bufete de abogados ajeno al palacio. Y entonces, silencio. La investigación fue concluida, pero sus resultados nunca fueron divulgados. El palacio hizo declaraciones anodinas sobre lecciones aprendidas y sobre la revisión de sus procedimientos de recursos humanos. La decisión de enterrar el informe ha sido objeto de intensa especulación pública y de angustia para las supuestas víctimas. ¿Para qué iba a proteger el palacio la reputación del que le acusaba de intolerante y negligente? La respuesta está en la cautela institucional que es muy característica de la monarquía. La familia real no funciona como un organismo gubernamental, aclaró un cortesano. Publicar el informe crearía un precedente peligroso, que daría pie a un escrutinio interminable y transformaría una disputa familiar en un registro público permanente de disfunción. Muchos de los miembros del personal implicados habrían firmado además acuerdos de confidencialidad vinculados a la ley de secretos oficiales, lo que los dejaría legalmente incapacitados para hablar y temerosos de las consecuencias si lo hicieran. Filtering information in the UK is a far riskier business than in the US, and the palace is famously efficient at keeping its code of silence. Para quien vivió los acontecimientos, la injusticia se siente en la piel. Vieron cómo Meghan Markle se presentaba ante el mundo como víctima de una institución cruel y despiadada, mientras que, entre bastidores, supuestamente infligía un trato abominable al personal. Las fuentes afirman que era Meghan la que estaba llevando a la gente a tener problemas de salud mental, precisamente el problema que ella acusaba que el palacio estaba ignorando en su propio caso. La hipocresía era, para los que sabían la verdad, simplemente pasmosa. Aunque quizás el informe completo y condenatorio jamás llegue a verse, la conspiración para filtrar su existencia sí consiguió su propósito. Planteó la semilla de la duda, una contranarrativa necesaria que hizo que la entrevista de Oprah no se quedara sin respuesta.
Era una clara señal de que el palacio, bajo la creciente autoridad de William, estaba aprendiendo a contraatacar. Una jaula de oro se encuentra en el bello estado de California, cautivando la imaginación de muchos. Esta jaula, decorada con brillantes y detallados adornos, es un símbolo de lujo y opulencia. Bajo sus paredes bañadas en oro, se guardan tesoros de valor incalculable y misterios ocultos que han cautivado la curiosidad de centenares de generaciones. Hace años que circulan los rumores sobre la jaula dorada, alimentando la curiosidad de quienes desean descubrir su verdadero significado. ¿Qué misterios se cierran tras sus relucientes barrotes? Solo los intrépidos que se atrevan a entrar en su interior podrán desvelar la verdad que yace en el corazón de la jaula dorada de California. Mientras la compleja tragedia constitucional se desarrolla al otro lado del vasto océano Atlántico, otra intrigante y profunda tragedia, esta vez más personal y psicológica, se desarrolla en el exclusivo y soleado enclave de Montecito, California. Varias fuentes cercanas a las inmediaciones del círculo más íntimo de la pareja real han confirmado que la idílica unión matrimonial entre Harry y Meghan ya se ha quebrado de forma significativa. Los informantes describen con todo lujo de detalles la imagen de frente unido que muestran a la sociedad. Las manos entrelazadas con ternura, las miradas llenas de admiración mutua, como una estrategia propagandística cuidadosamente elaborada, un gesto calculado para cautivar a la audiencia y salvaguardar la integridad de su reputación. Según los diferentes informantes consultados, este individuo se encuentra actualmente en una situación en la que está totalmente desorientado, alejado no solo de sus familiares y amigos, sino también de la nación a la que en algún momento sirvió incondicionalmente. Según los informes, el príncipe Harry está experimentando una profunda tristeza y desdicha. La emoción que le produjo la primera fuga se ha trocado en la fría y desalentadora realidad de su situación actual. Sigue completamente atrapado, sin esperanzas de una pronta liberación. El confinamiento no solo nos limita emocionalmente, sino que también nos limita estratégica y legalmente. Se dice que Meghan Markle, descrita por un exmiembro del personal como una experta maestra en el arte de manipular los sentimientos de la gente, decidió gestionar su mudanza a California por una razón muy obvia: las estrictas y complejas leyes familiares de ese estado. La idea de que Harry podría estar tramando un elaborado plan de fuga al estilo Katie Holmes, orquestando secretamente una salida sorpresa para su esposa, también se considera una fantasía. Debido a las severas leyes de California, ella no podría obtener la custodia primaria de sus hijos y, por lo tanto, no podría trasladarlos al Reino Unido. En base a las leyes y regulaciones en vigor, un tribunal de California no estaría en disposición de autorizar el traslado de los menores fuera de la custodia de su cuidadora principal, ni fuera del territorio estatal en el cual nacieron, salvo que se presente una justificación sumamente contundente y convincente que avale su decisión. Meghan parece haber entendido muy bien la situación. En verdad, el mayor beneficio que obtuvo fue el de decidir trasladar sus vidas y las de los niños a California. Su posición no está declarada, pero como la describió un observador imparcial y bien informado, es mantener un equilibrio estratégico y táctico en sus decisiones y acciones. O elige quedarse a mi lado todo el tiempo que yo quiera, o prefiere irse, pero los niños se quedan aquí. Ven a pasar la tarde en el parque conmigo. Eso pone a Harry en una situación verdaderamente imposible y complicada. Desprenderse de su mujer supondría, claro está, alejarse de sus hijos, desenlace sumamente doloroso para el hijo de una familia patéticamente disfuncional. Es como un prisionero dentro de una jaula de oro, rodeado por los lujosos adornos vacíos de un estilo de vida ostentoso de Hollywood, pero totalmente aislado de las conexiones humanas reales que en otro momento fueron la base de su existencia. Se dice que muchos de sus antiguos compañeros de regimiento y de Eton, quienes le habían advertido sobre la relación, podrían haberse alejado de él. En gran medida, es el entorno social y laboral de ella el que determina el desarrollo de su esposa. Las presiones financieras, en cambio, son cada vez mayores hoy en día. Se dice que la primera hornada de acuerdos financieramente ventajosos de la pareja con Netflix y Spotify no ha sido capaz de producir el contenido continuo y de excelencia que las plataformas tenían previstas. Su conocida marca, que se alimenta de un equilibrio extremadamente frágil entre la mística auténtica y una historia basada en el victimismo, parece tener una vida útil corta, según lo que opinan muchos expertos de la industria.
A medida que crezca el desespero económico, la tensión en su relación ya fracturada se volverá insoportable y podría desencadenar una serie de conflictos emocionales y financieros que pondrán a prueba la fortaleza de su vínculo. Una fuente de confianza y de credibilidad asegura que el peso económico y financiero terminará por quebrar la estabilidad y la armonía de la relación matrimonial. Pero por ahora, Harry sigue siendo prisionero de las decisiones que ha tomado. Un príncipe desterrado, cuya senda de regreso hacia su anterior vida, hacia lo que tal vez sea su verdadero ser, es casi imposible de recorrer. En un reino muy lejano, la coronación del nuevo rey iba a ser todo un acontecimiento. La ceremonia tenía lugar en la majestuosa catedral, mientras la nobleza y el pueblo se agolpaban en las calles, expectantes ante la llegada del futuro rey. Sin embargo, aquel día sucedió algo inesperado. La multitud se reunía afuera de la catedral, pero las puertas continuaban cerradas, rodeadas de misterio. Los minutos pasaban, la tensión aumentaba y nadie sabía qué estaba pasando adentro. Después de largas horas de incertidumbre, las puertas se abrieron al fin lentamente, y el nuevo monarca apareció en el balcón, resplandeciente con su corona de oro y su manto púrpura. Los gritos y aplausos de la muchedumbre estallaron, celebrando el comienzo de una nueva era bajo el reinado de aquel joven rey lleno de promesa. Un hecho que todos los informantes y analistas coinciden en señalar como próximo es el majestuoso evento que será el símbolo final de la nueva era de la monarquía y cerrará definitivamente la ruptura real. La solemne coronación del ilustre rey Guillermo V. En dicha trascendental ceremonia, por otra parte, no estará presente el apuesto príncipe Harry, quien a pesar de su carismática personalidad, brillante trayectoria y algunas decisiones controvertidas, tampoco asistirá. No se le dará el perdón fácilmente al hijo pródigo que desperdició su herencia en vida licenciosa. No esperes una invitación de última hora, ni un simple hueso arrojado para calmar tu descontento. La puerta se cerrará a voces, con estruendo, haciendo un gran ruido que servirá de aviso a todos los que estén cerca. Los mecanismos internos se pondrán en marcha con exactitud, de modo que nadie pueda abrirla si no es con la llave adecuada. La coronación de William no va a ser solo una ceremonia, sino más bien una detallada y cuidadosa escenificación de sus intenciones y compromisos con la monarquía. Va a ser el inicio oficial de una nueva etapa de la monarquía, una oportunidad única para mostrar a la comunidad internacional una institución renovada, con proyección de futuro y firme frente a los retos. Será una oportunidad crucial para que Guillermo demuestre su aptitud como monarca musculoso, aquel que no se echó para atrás ante las decisiones difíciles que sus predecesores pudieron esquivar enfrentar. El solo hecho de que Harry y Meghan estuvieran presentes, aunque fuera en un papel secundario o de menor relevancia, enviaría un mensaje ambiguo y de aparente debilidad. Aún existe la posibilidad, me atrevería a decir, de que el modelo de vida mitad dentro, mitad fuera, que en algún momento idearon los miembros de la familia real de Sussex, se lleve a cabo. Dicen que William se va a encargar de que ese mensaje nunca llegue a su destino. Por otro lado, es muy probable que Harry esté presente en un acontecimiento ceremonial de gran importancia, el funeral de su difunto padre, el monarca Carlos. En ese preciso momento, cuando yo llegue al lugar, la incomodidad se asentará con intensidad y de forma permanente. Excluir a un hijo del funeral de su padre es un acto cruel que ni siquiera el mismísimo príncipe William, acostumbrado a las situaciones más complicadas, aceptaría como válido. Es una responsabilidad de todos los miembros de la familia. Un asunto que está basado en la ética y la moral básica de la humanidad y que va más allá de las formalidades de la realeza. Allí estará Harry, en ese lugar lejano y remoto, mientras las cámaras sofisticadas de todo el mundo capturan con meticulosa atención cada expresión de dolor en su rostro, cada tensión cargada de interacción entre los hermanos. Los optimistas ingenuos que se hallan en los círculos reales han estado agarrándose con tenacidad a la esperanza de que el dolor compartido en un funeral puede convertirse en un poderoso catalizador para la reconciliación. Un momento crucial que puede ayudar a cerrar la brecha a tiempo para la inminente coronación. Sin embargo, para aquellos que conocen más a William, esto es completamente absurdo e increíble. Las heridas del príncipe de Gales aún son frescas, el sentimiento de deslealtad demasiado arraigado en él.
Ha tenido que ver por sus propios ojos cómo su propio hermano y su cuñada han lanzado una interminable serie de ataques contra su familia, su adorada esposa y la institución a la que ha consagrado toda su vida. William ha dejado claro que el perdón no es una posibilidad que esté considerando en este momento. En su opinión, ya no existe la posibilidad de encontrar un camino que lleve a la reconciliación. Por consiguiente, en este momento de la coronación, se tendrá la máxima claridad y certeza. La solemne ceremonia de la Abadía de Westminster, arraigada en la tradición y los juramentos sagrados y adornada con una regia simbología, se celebrará sin la asistencia del único y distinguido hermano del monarca. Se dará una representación visual detallada de las recientes normativas y directrices del juego. La atención se centrará únicamente en la línea de sucesión directa de la monarquía británica. El rey Guillermo V, la reina Catalina y su primogénito, el príncipe George, futuro monarca. Se hará una contundente y cuidadosa declaración de que los agitados y dispersos años de Sussex han llegado a su conclusión inevitable. A lo largo de los siglos, la monarquía ha logrado sobrevivir, ha sufrido transformaciones importantes y ha seguido su propio camino histórico. La falta de Harry hará más eco que todo lo que pudo decir su presencia. Su silencio hablará por sí mismo, dejando un vacío imposible de colmar. Gracias por ver el vídeo. Si tienes algún comentario, háznoslo saber.